Un aspecto importante cuando trabajamos con funciones es tener conciencia de qué tipo de valores estamos pasando como parámetros. En el caso de las funciones tenemos dos tipos de parámetros. Bueno, de cómo pasar los parámetros. Uno puede ser por referencia y el otro puede ser por valor. En el caso de Python están muy ligados a los conceptos de mutabilidad o al concepto de mutabilidad, y siempre que queramos pasar un parámetro por referencia tendríamos que pasar algún tipo de dato que sea mutable. En el caso de que pasemos parámetros que son inmutables, que su tipo de datos es inmutable, van a ser pasados por valor. Es decir, explicando un poquito, por referencia quiere decir que la variable que pasemos va a ser referenciada dentro, es decir, va a ser utilizada dentro de la función. Y cuando se hace el paso por valor, lo que ocurre es que se crea una copia y sobre esa se trabaja. Entonces, en Python, si retomamos o si consideramos un ejemplo en el que tengamos un arreglo, y déjenme mostrar por aquí. Podemos crear una función que diga saluda usuarios, y lo que va a tener esta función simplemente va a recibir una lista de usuarios, o vamos a llamarle nombres para que sea un poquito diferente. Vamos a poner Jorge y Juan, que sean los usuarios simplemente, y también vamos a poner un mensaje que diga un simple hola con espacio, y vamos a invocar la función saluda usuarios y le estaríamos pasando el mensaje y la lista de nombres. Vale, entonces aquí lo que estaríamos esperando es que sea mensaje, y aquí puede ser usuarios. Entonces lo que va a hacer es va a retornar simplemente con fstring para mayor rapidez mensaje, y vamos a poner algo que se llame usuario en singular, porque esto lo vamos a estar iterando en un for, y vamos a llamarle usuario en usuarios, y de preferencia que nos regrese una cadena. Entonces vamos a ponerle que el resultado va a ser igual a una cadena que la inicializamos como vacía, y simplemente lo que vamos a estar haciendo es que resultado le estamos agregando, vamos a usar la concatenación, que sería un más, y simplemente le vamos a decir que nos dé este mensaje que habíamos puesto por aquí. Ok, y le vamos a agregar una secuencia de control que sería una nueva línea, y listo. Entonces cuando esto esté ya finalizando nos va a entregar el mensaje hola Jorge, luego otra línea hola Juan, y así sucesivamente si pusiéramos más nombres en la lista nombres. Vale, entonces nada más comento para qué estamos haciendo esto, porque aquí tendríamos un string y tendríamos también una lista, ¿no? Entonces, si recordamos, el mensaje o el string sería inmutable, y usuarios, que es una lista, es mutable. Entonces, para este ejemplo necesitamos ver cómo funciona el pasar por referencia y pasar por valor. Entonces, ahí tendríamos este ejemplo bastante bien para demostrar este concepto. Entonces, si corremos esto, todavía no nos va a regresar nada, pero podremos poner aquí que es texto final, por ejemplo, es igual a esto, y simplemente imprimirlo, texto final, y ahí nos estaría entregando lo que esperamos, simplemente hola Jorge, hola Juan. Ahorita no vamos a utilizar el title para no hacer más grande el código, vamos a ponerlo así para que sea bonito, y listo, ¿no? Eso es como estaría funcionando. Ahora bien, ¿cómo vamos a ver cómo operan el paso por referencia y cómo opera el paso por valor? Si nosotros imprimimos esto, mensaje, bueno, no lo vamos a imprimir, pero sabemos que mensaje, por ejemplo, es un string y al principio tiene hola con espacio, ¿vale? Pero si quisiéramos
por ejemplo, decir mensaje es igual dentro de la función a mensaje.upper, que sería convertirlo todo a mayúsculas, y después volvemos a imprimir cuál es el valor de mensaje. Tendríamos que ver que al ser inmutable estamos pasando por valor, y como dijimos, al pasarlo por valor se crea una copia y no se debe de alterar. Entonces aquí ya lo tenemos, ¿no? Nos dice que el mensaje sigue siendo hola, que es el mismo con el que inicializamos, ¿vale? Pero ¿qué pasa en el caso de usuarios? Vamos nada más a modificar dentro de la función usuarios, el elemento 0 lo vamos a modificar de tal manera que sea el mismo texto, usuarios 0, pero vamos a poner upper también, vamos a convertir a mayúsculas. Entonces lo que estaríamos esperando es que nosotros sabemos que aquí, por ejemplo, nombres, que aquí ya se renombra, se llama usuarios pues en la función, y aquí lo estamos pasando. El primer elemento es Jorge con la mayúscula en la primera letra, pero al momento de que aquí adentro, como sabemos que usuarios es una lista y es mutable, sabemos que sí se va a modificar, y aquí vamos a tener que si imprimimos esta lista después de la función, pues vamos a esperar que nos esté modificando el elemento 0 de esa lista, ¿vale? Entonces vamos a imprimirlo aquí y vamos a ver el resultado. Y como ven, nos está dando ese elemento 0 en mayúsculas porque se lo indicamos dentro de la función, ¿vale? De nuevo, porque se pasó por referencia. Y porque la lista es mutable, está sucediendo eso. En el caso que vimos anteriormente no pasaba eso. ¿Por qué? Porque el mensaje es un string y es inmutable, entonces no cambia su valor antes y después de ejecutar o invocar a la función saludo usuario, ¿vale? Entonces es importante tener ese concepto para que no les dé sorpresas cuando estén trabajando, sobre todo con los tipos de datos mutables, porque muchas veces se confunde al no haber un cambio. Si utilizamos, por ejemplo, el string, manipularlo dentro de la función y no tener cambio afuera, pareciera que siempre hace una copia, y muchas personas lo que hacen es que creen que ese es el comportamiento normal, pero no, está basado en la inmutabilidad del tipo de variable. En este caso, si nosotros pasamos usuarios, hacemos esta manipulación que está en esta línea 38 en este momento, y afuera esperamos que no se modifique porque no sabíamos que sí se modifica, o sea que se está pasando por referencia, entonces nos puede dar sorpresas, ¿no? Que a lo mejor nosotros asumamos que sigue siendo Jorge así y estamos corriendo otro proceso, otro cambio, y eso lleva a unos efectos inesperados o a comportamientos inesperados, pero siempre hay que tener esa conciencia simplemente. Y es así como funciona el paso por referencia y paso por valor en Python. Bueno, continuemos.